Bienvenidos a Noticia y Verdad con Héctor Valenzuela, un espacio donde encontrarás información nacional, local e internacional con el mensaje de Dios para tu vida. Quédate con nosotros. Noticia y Verdad llega hasta donde usted se encuentra gracias a Radio Nueva Luz Cusco en sus frecuencias 790 AM y 99.7 del FM. También llegamos a través de Radio Nueva Esperanza en Chickmandahuaylas, Apurímac, a través de los 94.5 del FM. Agradecemos también a Radio Koinonia Cusco, emisora online para todo el mundo. Llegamos también a Paucartambo a través de Radio Unión Cristiana con los 98.5 del FM. Y a Colquepata, Paucartambo, también usted puede escucharnos a través de los 94.3 del FM, Radio Nueva Vida. Y con los 99.7 del FM, nos escuchará también en el Centro Poblado Mutuo en Catca, gracias a Radio Pan de Vida. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Hoy es lunes 6 de abril del 2026. Agradecemos a nuestros hermanos y amigos que muy gentilmente nos escucha en el lugar desde donde pueden recibir la señal, ya sea en las diversas emisoras donde salimos, gracias a nuestro Padre Celestial. Iniciamos con la información para el día de hoy. Estamos ya a días de celebrarse las elecciones generales 2026 en nuestro país, con la expectativa de quiénes serán los dos partidos políticos o candidatos que pasarán a la segunda vuelta según los últimos sondeos y encuestas. Conozcamos cuáles son las restricciones electorales que rigen desde el día de hoy, lunes 6 de abril, y durante también los días que siguen a continuación. Conozca usted qué hay que considerar, qué restricciones que preceden a las elecciones de este domingo 12 de abril. En el marco de las elecciones generales del domingo 12 de abril, un conjunto de restricciones electorales empezará a regir a partir del día de hoy, lunes 6 de abril, recordó el Jurado Nacional de Elecciones. De su publicación del Jurado Nacional de Elecciones, estas son las restricciones para esta semana. Desde el día de hoy, desde las 00 horas, está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación. Así que usted, la ciudadanía, ya no podrá recibir información relacionada a encuestas o intención de voto, ya no. Así que los medios de comunicación tienen esta información de parte del Jurado Nacional de Elecciones para no incurrir en infracción a la ley. Ya esta semana no se puede emitir encuestas acerca de la intención de voto del ciudadano. También desde las 00 horas del viernes 10 de abril está prohibida la realización de reuniones o manifestaciones políticas. Así que los partidos políticos en esta semana están cerrando ya sus campañas, lo podrán hacer prácticamente hasta el día jueves. Sin embargo, el viernes ya no habrá ninguna reunión promoviendo el que voten por algún candidato, una reunión pública o manifestación política. También desde las 00 horas del sábado 11 de abril queda suspendida toda clase de propaganda política. Así que ya desde el sábado 11 ya no se podrán emitir propagandas, estas franjas electorales que también los medios de comunicación dan a conocer a la ciudadanía, ya no será posible. Solamente se podrán realizar propagandas a través de los distintos medios de comunicación hasta el viernes. El 11, a partir de las 00 horas, sábado 11, ya no será posible que se puedan publicar propagandas políticas a través de los medios de comunicación. También desde las 8 de la mañana del sábado 11 de abril, un día antes prácticamente de realizar las elecciones,
Desde las 8 de la mañana del día sábado 11 de abril está prohibido la venta de bebidas alcohólicas, lo cual se extiende hasta las 8 horas del día lunes 13 de abril. Es lo que le llaman la denominada ley seca, no se puede expender bebidas alcohólicas, porque obviamente no se quiere que las personas estén embriagadas de ninguna manera, sino que estén sobrias, puedan con anticipación, horas antes, poder realizar su derecho ciudadano y su deber ciudadano, que es votar. Así es que también el gobierno, a través del Jurado Nacional de Elecciones, hace presente, ¿no?, para que también las tiendas, los centros de comercio tengan en consideración esto, que está prohibido la venta de bebidas alcohólicas, y esto se extiende todavía hasta el día siguiente de las elecciones, que es el lunes 13 de abril, hasta las 8 horas de ese día, lunes 13. También entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde del mismo día de votación, que es el 12 de abril de las elecciones generales, no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. Para ilustrar, es decir, si en un centro de votación, que principalmente son colegios, universidades, etcétera, no se puede hacer propaganda, no se puede, está restringido, no se puede, está prohibido reuniones de carácter político, de tal forma que esto incida, influencie en el elector que está haciendo su cola o que está ingresando al local de votación. No pueden haber portátiles de ningún partido político haciendo propaganda en un radio de 100 metros a la redonda del lugar de votación. Así que estas son las restricciones que uno debe considerar para esta semana y estar preparado para que puedan estas elecciones desarrollarse de manera normal. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Estas son las indicaciones, estas son las órdenes, las reglas que uno tiene que ajustarse y sujetarse a ellas, ¿cierto? Encontramos claramente lo que el Señor nos dice en su palabra como hijos de Dios, como creyentes, que queremos obedecer su palabra bendita, ¿no? Y encontramos en Romanos capítulo 13, vamos a leerlo porque es importante recordar, porque el cristiano tiene una responsabilidad con las autoridades presentes, con las autoridades que gobiernan. Esto claramente lo encontramos en la palabra de Dios. Dice el Señor en Romanos capítulo 13 a través del apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Claramente leemos de la palabra de Dios la instrucción para nosotros como creyentes. Y frente a estas medidas que el gobierno publica y anuncia, el deber del creyente es sujetarse a ellas. Así que estar atentos a estas indicaciones que el gobierno siempre da a conocer y establece días previos a las elecciones generales en nuestro país. Información también relacionada a las elecciones de este domingo 12. Prácticamente a 6 días estamos. El RENIEC habilita plataforma para consultar anotaciones en padrón electoral. Esto puedes tú acceder al padrón electoral de la RENIEC solamente ingresando tu DNI. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIET, puso a disposición de miembros de mesa, personeros y ciudadanía en general una plataforma virtual que permite realizar consultas en el padrón electoral de estas elecciones generales 2026.
Los usuarios pueden ingresar a esta herramienta digital con su número de DNI o el documento a verificar para conocer si figuran alguna nota en el apartado de anotaciones al padrón o en las listas de actualizaciones remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta iniciativa permite que los actores electorales accedan a información oficial sobre los registros del padrón, considerando que este documento cerró ya el 14 de octubre del 2025 y fue aprobado el 13 de diciembre del 2025, por lo que es inalterable, indicó la entidad que es la RENIEC. Se trata de registros informativos incorporados por RENIEC para advertir determinadas condiciones vinculadas a los datos de algunos ciudadanos incluidos en el padrón de una elección. Su finalidad es brindar transparencia y contexto sobre la información registral y evitar la desinformación, así como falsas narrativas, sin afectar el derecho al voto de los ciudadanos, precisa el organismo del sistema electoral. Esta medida que también está tomando la RENIEC, como ya dice la nota informativa, es para evitar esas falsas narrativas, ¿no?, que posteriormente se hacen, que votó una persona o se registró un voto de una persona que había fallecido, ¿no?, o una persona que en ese día recién cumplió sus 18 años de edad que le faculta votar y no fue. Entonces, estas anotaciones que hace la RENIEC están publicadas y uno puede acceder solamente ingresando su DNI a la RENIEC, y esto evitará que haya luego sospechas o suspicacias acerca de la transparencia o el buen desenvolvimiento de las elecciones, que esperamos que así sea este domingo 12 de abril. Información nacional: Petroperú, información de la empresa que se encarga de refinar el combustible, el petróleo, la gasolina. La nueva refinería de Talara interrumpe sus operaciones por fallo en la unidad de desalinización de agua. La refinería de Talara reduce drásticamente sus operaciones hasta el próximo 10 de abril por una falla crítica en el sistema de captación de agua de mar. Este domingo 5 de abril, la nueva refinería de Talara, operada por Petroperú y ubicada en Piura, vio parcialmente interrumpidas sus operaciones por bajos inventarios de agua. El paro afecta a la unidad OR2, correspondiente a la planta de osmosis inversa encargada de la desalinización de agua del mar, y a la mayoría de sistemas, aunque los remanentes también podrían fallar en cualquier momento. Según el reporte del COES, es decir, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, la refinería redujo su demanda eléctrica de 50 a 20 megavatios MB debido al recorte de operaciones. Se prevé que la refinería estatal mantenga este consumo eléctrico mínimo y operaciones reducidas, al menos hasta el próximo viernes 10 de abril. Esta reducción en el consumo de electricidad implica que el nivel de refinación de combustibles se mantendrá muy por debajo de su capacidad habitual, por lo que podría generar un nuevo choque de oferta a nivel local. El sistema de captación de agua de mar, fundamental para abastecer los procesos de refinería, presenta una falla crítica. Las bombas de captación han perdido capacidad por erosión, producto del arrastre de sedimentos y vida marina. Bueno, esta información también genera preocupación, ya que todos sabemos que los precios de los combustibles, el petróleo, la gasolina en especial, han incrementado notablemente sus precios debido al contexto de la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, podría sumarse este otro factor, que es la producción disminuida de la refinería de Talara. Estás en Noticia y Verdad. A esta hora te presentamos al Ministerio de Apologética y Defensa de la Fe, Respuestas en Génesis. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. La idea de que la Biblia se contradice a sí misma es popular y frecuentemente se utiliza para atacar al cristianismo.
¿Cómo deberían los cristianos defender la Biblia contra tales ataques? Bueno, ayer aprendimos que los versículos necesitan entenderse dentro del contexto de los versículos que los rodean. Pero hay otra clase importante de contexto que con frecuencia es ignorado por aquellos que no confían en la Biblia. El contexto de la Escritura misma. La Biblia no revela todo acerca de Dios en un solo lugar. A veces algo parece una contradicción solo porque no trata completamente un tema. Es por eso que necesitamos toda la Biblia. No hay ninguna contradicción en la Biblia. La Biblia fue inspirada por un Dios que no miente y que no va a desviar a su pueblo. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. respuestasengenesis.org. El día de hoy escuchábamos al Ministerio de Apologética y Defensa de la Fe, Respuestas en Génesis, abordando este tema acerca de cómo los cristianos deben defender la Biblia, la palabra de Dios. Siempre cuando escucho mensajes referentes a hacer defensa de la fe, la Biblia, la bendita palabra de Dios, que es el tesoro precioso para el creyente. El Hijo de Dios reconoce que fue a través de la predicación de la palabra que su vida experimentó ese nuevo nacimiento, ese cambio, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la nueva vida en Cristo que el creyente, el cristiano disfruta, es gracias a escuchar la palabra bendita de Dios, el Evangelio. Por eso este ministerio Respuestas en Génesis, comprometidos con hacer defensa de la fe, el día de hoy hablaron acerca de cómo el cristiano debe defender la palabra bendita de Dios. Judas, el apóstol Judas, o el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas, en el versículo 3, a propósito, esta carta es una carta muy pequeña, ¿no? Prácticamente tiene un solo capítulo y solamente 25 versículos. En el versículo 3, Judas, siervo del Señor, así se identifica él, siervo de Jesucristo, aunque todos hacen referencia a que él, Judas, el que escribe esta epístola en el Nuevo Testamento, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se presenta de esta manera, siendo humilde. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿no? Refiriéndose a Santiago, el apóstol. Y en el versículo 13 él dice algo que nos debe animar, nos debe alentar y nos debe desafiar también a valorar la palabra de Dios y tener esa actitud de defensa, de lucha, de valorar seriamente la palabra de Dios. Dice, amados, se refiere a los creyentes, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el apóstol, o Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, autor de esta epístola que lleva el nombre de San Judas, exhorta al creyente que no sea pasivo frente a este tesoro que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Utiliza esta palabra, ¿no? Esta palabra que ha sido traducido, que contiendan, ¿no? Esta palabra contender es del griego epagonizamai, que implica luchar intensamente, esforzarse con firmeza, defender algo con pasión y compromiso. No se refiere a pelear físicamente, sino a defender la verdad de la fe cristiana con convicción. Así que contender ardientemente por la fe significa defender lo que crees, la fe en Cristo. Mantenerse firme frente a errores o falsas enseñanzas de las cuales tenemos que estar alertas. También esta exhortación que hace Judas, el autor de esta epístola, dice, no abandonar la verdad aunque haya presión.
No es una invitación a discutir con agresividad o violencia, no. Es hablar con respeto, como dice también la misma palabra de Dios, estén listos, preparados para presentar defensa ante todo aquel, y lo dice con mansedumbre, ante aquel que demande razón de la esperanza que tenemos. Enseñar con claridad, permanecer fiel a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Sí, el creyente, uno debe valorar el tesoro que tiene en sus manos y debe defender la palabra bendita de Dios, porque es el medio que Dios utiliza para la salvación. El mandamiento de nuestro Señor a nosotros, los creyentes, id y predicad el evangelio a toda criatura. Así que tenemos la palabra bendita de Dios que quita las vendas de los ojos, que libera al hombre, tal como nuestro Señor Jesús lo enseñó: conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Por eso hay que oponerse a la palabra de Dios, cuyo propósito es oponerse a la palabra de Dios. Y este argumento popular, como lo han mencionado también los de Respuestas en Génesis, es que muchos dicen, ¿no?, que la Biblia se contradice, y no es así, apreciado. No es así. La palabra de Dios nunca se contradice porque proviene de un Dios verdadero, un Dios que no se equivoca. Y cuando hay aparentes contradicciones, tenemos que ubicar todo el contexto, primero inmediato, pero también toda la Biblia, la palabra de Dios, para combatir esas apreciaciones equivocadas de que la Biblia se contradice. Así que es un llamado, es una exhortación, apreciado, sobre todo en estos tiempos donde nos estamos conformando, y eso no es ser serio, nos estamos conformando con pastillas, con cafecitos a veces, o con un versículo, pero sin ser explicado este versículo que encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos poner como base la bendita palabra de Dios para que podamos estar firmes, para que podamos permanecer, así como el mismo apóstol Pablo en su discurso allá en Mileto, ¿cierto?, en el primer siglo, ya creyendo que moriría, les exhortó a los hermanos, llamó a los ancianos, a los líderes en ese tiempo. Eso está relatado en Hechos capítulo 20, y les exhortó y les dijo claramente: no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Ese ha sido mi misión. Todo el consejo de Dios les he dado a conocer, advirtiendo que habrían herejías, que habrían errores que se introducirían aún dentro del mismo grupo que se denominaba cristiano. Porque dice el versículo 30 de Hechos 20: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, estén atentos. En otras palabras, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarle aún con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahí está. Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarles y darles herencia con todos los santificados. Una vez más, la exhortación del siervo de Dios, en este caso el apóstol Pablo, dejando claramente, subrayando la importancia que tiene la palabra de Dios en fortalecer nuestra fe, en conservar en nuestras vidas santas, íntegras, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted que escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Vamos a conocer también los cierres de campaña de los distintos partidos políticos en esta semana. Como se sabe ya, el Jurado Nacional de Elecciones fijó el jueves hasta las 23:59 como límite para mítines en una campaña marcada por la fragmentación y el voto indeciso. La campaña presidencial en el Perú entra en su fase final con una agenda marcada por los cierres de campañas de las distintas organizaciones políticas programadas en la capital y también en diferentes regiones del país. A pocos días de la elección, los equipos partidarios concentran esfuerzos en movilizar simpatizantes y consolidar votos en plazas consideradas claves. Por ejemplo, el partido político
Fuerza Popular cerrará su campaña el día, ¿sí? Keiko Fujimori cerrará su campaña. ¿En qué lugar? Vamos a darlo a conocer, sí. Lo cerrará en el distrito del sur de Lima, es decir, el distrito de Villa El Salvador, este jueves 9 de abril. Según fuentes del partido, el evento busca congregar a simpatizantes del sur de la capital en una zona con peso electoral significativo. Vamos con el partido político País para Todos, cuyo candidato presidencial es Carlos Álvarez. Su cierre de campaña será en el distrito más grande del Perú, que es San Juan del Lurigancho. Esto también será el jueves 9 de abril. El comando de campaña informó que el postulante visitará previamente Sullana, en Piura, el miércoles 8 de abril. El partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga también cierra su campaña electoral este jueves 9 de abril en la Avenida de la Peruanidad, esto en el distrito de Jesús María, en la capital Lima. La ubicación o la elección de este lugar, la Avenida de la Peruanidad, responde a la intención de concentrar asistentes en un punto céntrico de la capital. También el partido político del candidato presidencial Jorge Nieto, el partido político del Buen Gobierno, también anunció su cierre de campaña para el jueves 9 de abril en Lima. El área de prensa del partido indicó que aún no se define el local del evento. Por otro lado, el partido político Juntos por el Perú, con su candidato Roberto Sánchez, programó su cierre de campaña el miércoles 8 de abril en la Plaza 2 de Mayo en la capital Lima. El aspirante realizó previamente una actividad junto a su fórmula presidencial en Ventanilla. Por otro lado, el candidato presidencial Alfonso López Chao, con su partido político de Ahora Nación, cerrará su campaña el jueves 9 de abril en el Cercado de Lima. El partido político Alianza para el Progreso de César Acuña realizará su evento final en Trujillo el mismo día jueves 9 de abril. Johnny Lescano, por otro lado, del partido Cooperación Popular, tiene programado cerrar el día de hoy, 6 de abril, en Puno, la región del sur del país. Por otro lado, Wolfgang Grosso, de Integridad y Desarrollo, evalúa realizar su actividad en San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, ese mismo jueves 9 de abril. José Luna, de Podemos Perú, también convocará a sus simpatizantes en San Juan del Lurigancho ese mismo día. Otras candidaturas aún están sin confirmar. Partidos como Avanza País, Fe en el Perú, Fuerza y Libertad, el APRA, Obras y Unido Perú aún no han definido el lugar ni la fecha. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted que escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Información internacional. El presidente de Francia llega a Japón en una visita marcada por las consecuencias económicas de la guerra con Irán. El presidente francés Emmanuel Macron está de visita en Japón para abordar sobre todo las repercusiones económicas de la guerra en Medio Oriente. Según el Eliseo, Francia y Japón han afirmado estar dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de los mercados energéticos globales. Macron aterrizó poco antes de las 17 horas con 30 minutos en un Tokio antes de una reunión prevista por la noche con varias figuras culturales, incluido un reconocido pintor de kimonos. El miércoles mantendrá conversaciones con la primera ministra Sanae Takaichi y la crisis en Medio Oriente estará en el centro de las discusiones. Así indicó el Eliseo antes de su gira por Asia, que también incluiría una visita a Corea del Sur. Ambos líderes debatirán cómo se puede tratar de encontrar soluciones comunes.
Japón depende de Medio Oriente para el 95% de sus importaciones de petróleo y ha tenido que recurrir a sus reservas estratégicas para mitigar el impacto del alza de los precios de combustibles desde el inicio de la guerra. Teherán ha cerrado prácticamente el estratégico estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y gas mundial, desde que Estados Unidos e Israel comenzaron sus ataques contra Irán el 28 de febrero. Los ministros de Economía y Finanzas del G7, que incluye a Francia y Japón, afirmaron el 30 de marzo que están listos para tomar todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del mercado energético antes de las consecuencias económicas del conflicto. A esta hora ingresamos a tu espacio La Voz de los Mártires. Hola, le habla Todd Nerelton y esta es La Voz de los Mártires. A finales de octubre del año 2021, la policía de Laos anunció que a los cristianos no se les permitiría compartir de Jesús con los aldeanos, ni tampoco reunirse en grupos de más de 5 personas. Si lo hacen, les pueden clavar las manos y los pies o les pueden disparar. En cada pueblo, los oficiales tomaron fotografías de todos los creyentes conocidos antes de revisar sus hogares. Y un niño de 14 años llamado Canoa fue detenido y amenazado con ir a prisión si continuaba yendo a la iglesia a adorar a Jesús. Ore para que Canoa y los otros aldeanos cristianos crezcan en su fe a pesar del miedo que experimentan. Y ore para que los aldeanos escuchen el Evangelio y sean inspirados por la valentía de estos creyentes al enfrentar persecución. No permitiré que mis hermanos y hermanas sufran en silencio, ni dejaré que sirvan solos. Inspírese con las historias de cristianos que son perseguidos y descubra cómo orar por ellos en vom.org. El día de hoy escuchábamos al ministerio que nos da a conocer la situación que experimentan nuestros hermanos en Cristo, en especial en países que son restringidos al Evangelio, es decir, que se oponen a que abiertamente la fe sea expresada, especialmente para el cristianismo. El día de hoy nos hablaban de este país de Lagos, un país perteneciente al sudeste asiático, que es parte de la ventana 1040, esta franja donde el Evangelio aún no ha penetrado, donde el cristianismo todavía es minoría y donde el esfuerzo misionero es importante para que millones de personas en esta franja denominada 1040 puedan conocer el Evangelio. Pero para que el Evangelio llegue a estos lugares, como es este país de Lagos, se requiere considerar seriamente las advertencias que nuestro Señor entregó a sus discípulos y por ende a nosotros los creyentes. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 16, en los versículos 1 en adelante, después de hablarle a sus discípulos cómo ellos debían vivir en conexión con nuestro Señor Jesucristo, habló de la vid verdadera, que Él es la vid, nosotros las ramas, y para llevar fruto como se espera de nosotros los creyentes es necesario permanecer en Él, y permanecer en Él es ser obedientes a su palabra por amor. Sin embargo, terminando este discurso en el capítulo 16, versículo 1, Jesús advirtió a sus discípulos del costo de seguirles, que es lo que podría incluir ser fieles al Señor, lo cual es importante también conocer en este tiempo, ya que hay muchos sermones o muchos discursos en este tiempo que no consideran las advertencias de nuestro Señor en la fidelidad a Él, a su nombre, a permanecer fiel a Él y a su palabra. Dice el capítulo 16 de Juan de la siguiente manera. Jesús dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezos. Esa advertencia, Jesús le está diciendo, todo esto que les he dicho es para que ustedes estén advertidos y que cuando vengan momentos de prueba por causa de mi nombre, la persecución, como es el caso que hemos compartido acerca de este ministerio de la voz de los mártires, lo que está pasando en Laos, la prohibición prácticamente de la policía para que se predique el evangelio a los aldeanos en Laos, y la amenaza incluso de disparar o clavar incluso las extremidades de los cristianos si se atreven a romper la regla que ellos establecen.
nuestro Señor advierte de que la fidelidad a su nombre y ser seguidores fieles a Él implicaría persecución. Vamos a leer también el versículo 18 de Juan 15, ahí versículos antes. Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, dijo Jesús. Y Jesús entonces advierte de el riesgo que hay. Sí, hay un riesgo por ser creyente, apreciado. Por eso es importante dar todo el mensaje. Hoy son tiempos donde se dan mensajes positivos, ¿no? Vas a ser exitoso si pones tu fe en Cristo, todo te va a ir bien, todo será color de rosa, y esa es una parte nada más del Evangelio. Claro que en Cristo hay bienestar, apreciado. Dios cambia la vida para bien. Dios liberta al hombre de los vicios, claro que sí. Dios da al hombre paz interior por haberse vuelto a una relación correcta con su Creador, ciertamente. Pero no hay que mutilar el otro aspecto de lo que significa seguir a Cristo, y Jesús lo advierte. Jesús lo dice claramente. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera pensará que rinde servicio a Dios. Y harán todo esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas esto os he dicho, o estas cosas os he dicho, para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Sí, son las advertencias de nuestro Señor. El Señor no nos dice las cosas incompletas, sino completas. En el mismo sermón de la montaña, también registrado en Mateo capítulo 5, las primeras palabras que Jesús dirige son estas. Dice: dichosos son, versículo 11 de Mateo 5, dichosos son cuando por mi causa os vituperen. Y vituperar es insultar, denostar de alguien, insultar, y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, es decir, a los profetas verdaderos que fueron antes de vosotros. Hoy es tiempo donde se quiere acomodar el mensaje al mundo. El mensaje de por sí ya choca. Jesús dijo en Marcos 8:38 también: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, también mi Padre se avergonzará. Dice así textualmente, Marcos 8:38, nuestro Señor Jesús advierte a sus discípulos este aspecto que es importante no pasarlo por alto. Dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sí, esta advertencia en estos tiempos es importante subrayarla si queremos ser fieles a nuestro Señor. De esto nos hablaban nuestros hermanos de la Voz de los Mártires, hablando de lo que está pasando en otras latitudes, en otros lugares donde el Evangelio prácticamente es restringido y donde ser fieles al Señor implica sufrimiento, como lo que hemos visto de este joven llamado Canoa de 14 años que lo apresaron y lo amenazaron que si seguía predicando el Evangelio tendría que someterse a las consecuencias. Oremos, apreciado, oremos por nuestros hermanos que padecen y sufren, para que sigan adelante y no desmayen en la fe. Oremos en esta hora. Si tú estás ahí, quieres acompañarnos, acompáñanos a orar. Oramos, Señor Padre, por nuestros hermanos en Laos. Oramos, Dios bendito, por el riesgo que representa ser creyente en esos lugares, en estos países de la ventana 1040. Oramos, Señor, por nuestros hermanos cristianos para que puedan ser fieles a pesar de la adversidad, de la persecución. Y oramos para aquellos que vean el testimonio de nuestros hermanos fieles, animarse a seguir tu camino y a ser fieles a ti.
Oramos, Señor, por Laos. Oramos, Señor, para que traigas libertad de ese país que en su mayoría son budistas. Señor, oramos, Padre, que tengas misericordia de Laos y fortalezcas a tus hijos creyentes en esos lugares. En el nombre de Jesús. Amén. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde escuchas la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Información internacional. El presidente Donald Trump asegura que hay buena posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán antes del día de hoy, lunes. Así lo declaró el presidente de Estados Unidos al medio periodístico Fox News. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que cree que hay una buena posibilidad de lograr un acuerdo con Irán hasta este lunes, que fue el plazo señalado. Para Teherán, el propósito de este acuerdo es que se reabra el estrecho de Hormuz o se enfrente a intensos bombardeos. Dijo, creo que hay una buena posibilidad para que haya una negociación, señaló el mandatario. Si no cierran un acuerdo y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo, aseguró el presidente. Sostuvo además que garantiza inmunidad a los negociadores iraníes para que no sean blancos de ataques estadounidenses o israelíes. Según el presidente de Estados Unidos, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, refirió. En tanto, en una publicación en redes sociales posterior a la entrevista, Donald Trump pareció ampliar su plazo para que Irán llegue a un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. Publicó el mandatario así definitivamente, martes 8 p.m. hora del este. Este es el nuevo plazo que retrasaría un día más el ultimátum a Teherán, es decir, a Irán, después del cual, asegura Trump, destruiría las centrales eléctricas y los puentes del país asiático. Llegamos al final de Noticia y Verdad. Recuerde que Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Agradecemos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras, ya sea aquí en el Cusco, en Apurímac, en Andahuaylas y también a través de la internet. Recuerde, todos los programas que emitimos en Noticia y Verdad quedan registrados en la página de Facebook de un servidor. Busque como Héctor Valenzuela Cuba, así usted podrá escuchar los programas que emitimos de lunes a viernes en el horario en la emisora que usted escucha. Que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana en una edición más de Noticia y Verdad. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio, te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio, te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad.